todos bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a un nuevo capítulo que busca acompañarlos a los lectores, a quienes ya lo hicieron, a quienes lo van a hacer por primera vez, en la lectura de la novela Cien años de soledad, porque ya se han cumplido 5 o 6 semanas desde el estreno de la serie, se han cumplido 5 o 6 semanas de comentarios, críticas, reseñas de todo tipo. Y aquí, como ustedes saben, pues en Paredro lo que hacemos es acompañar a leer, enseñar estrategias de lectura. Lo que más nos interesa es que la gente lea mejor, para que cada uno pueda tomarse su propio tiempo para determinar si le gustó o no la serie, cómo le gustó y qué le encontró. De entrada les puedo decir que más que yo dedicarme a decir si es buena, si es mala, a mí lo que me interesa en un caso como estos es, por supuesto, entender las decisiones que tomaron los directores para desarrollarla. Es muy claro, de en todas partes, es una serie basada en la novela de Cien años de soledad, y a mí me intriga mucho saber cómo se basó, es decir, qué criterios tomaron para hacer las modificaciones, tomar las decisiones sobre el libreto y, por supuesto, las exclusiones de algunos personajes y de algunos episodios. Como profesor de literatura y promotor, creo que lo más importante es comprender los motivos, entender la lógica interna de cualquier obra, para a partir de allí poder aventurarnos en una crítica ponderada, en una crítica justificada, luego de la experiencia textual, por supuesto de la lectura. De allí que, como ya hicimos con Pedro Páramo, la invitación aquí es que lean la novela para enfrentarse mejor a la serie. Y si ya vieron la serie, igual, léanse la novela. Puedo adelantar diciendo dos cosas. La primera, creo que García Márquez sin lugar a dudas se ha convertido en nuestro gran generador de adjetivos, porque por lo menos en Colombia uno nunca ve más adjetivos en las redes que cuando García Márquez publica algo. Lo primero fue hace unos meses ya, en agosto nos vemos, que todo el mundo se dedicó a criticar la obra con una buena cantidad de adjetivos y ni hablar los que ha sacado esta serie. Cosas como horrible, espantoso, destructor, tantas palabras que surgen de ese temor, podríamos entenderlo así, que supone ver llevado al cine una de nuestras obras más importantes de nuestra historia literaria y pues de nuestro apego emocional. Es importante resaltar lo primero, el lenguaje cinematográfico no es el lenguaje literario. Quien ve una película esperando ver la novela está más equivocado a no poder, porque son dos lenguajes diferentes y yo no puedo esperar que el lenguaje cinematográfico realice lo que hace el lenguaje literario. No creo que se trate de cuál es más complejo, porque creo que los dos son suficientemente complejos. ¿Verdad? No se trata que el lenguaje literario es imposible llevarlo al cine, no lo creo. Hay unas grandes adaptaciones, ya lo hemos visto. Lo que pasa es que es distinto y hay que hacer un trabajo de apertura, a mi juicio, para poder entender cómo alguien, como un par de directores decidieron desarrollarlo a cargo de Netflix, decidieron plasmar esto en un lenguaje que no se había hecho. Algunos han dicho, García Márquez nunca quiso. Pues yo creo que lo que dijo el autor, el tiempo pasa y las decisiones se toman. Entonces a mí esa parte nunca me ha preocupado. Lo que sí me preocupa es entender las lógicas detrás de las cosas. Y lo segundo que quiero decir es ya una crítica desde la lectura o lo pedagógico. ¿Cuántos estatus leí en todas partes diciendo, no me aguanté el primer capítulo, qué cosa tan horrible y desastrosa? Hay que hacer el trabajo completo. Si uno quiere llenarse la boca de semejantes adjetivos, yo creo que lo primero que hay que hacer es ver toda la serie, entenderla y luego poder saltar. Parece que hay autores, García Márquez es uno de ellos, que afanan a muchas personas a salir corriendo a decir no me gustó. Esa es una sospecha que yo tengo. Otra gente, por supuesto, ha habido unas críticas ponderadas desde lo positivo y desde lo negativo. No quiero decir que porque es García Márquez y porque es Cien años de soledad nos tiene que gustar, para nada. Pero sí creo que hay un trabajo de madurez crítica que todos nos tenemos que plantear en el momento de poder saltar a valorar, comprender y comentar una serie como Cien años de soledad. Pues bien, dentro de nuestras intenciones de acompañarlos a desarrollar una buena lectura y sobre todo que ustedes tengan las bases para determinar si les gustó, si no les gustó, para ustedes determinar si el trabajo que se hizo fue bueno, fue malo, si les gustó, pues invitamos a leer
y desde Paredro queremos ofrecer 4 capítulos en los siguientes días que buscan eso, acompañar, dar guía, explicar, a veces explicitar, perdónenme, eso es una palabra un poco fea, pero creo que es importante, hacer explícitas muchas cosas de la novela sin hacer necesariamente spoilers, pero sí poder ayudar a los lectores a que cuando se dediquen a leerla, pues puedan dejarse llevar por esa bellísima narrativa, ese estilo que nos saca de cuajo de la realidad, pero sobre todo para poder acercarse desde lo crítico y entender qué es en realidad 100 años de soledad. No soy yo el experto máximo, por lo tanto no voy a agotar todas las definiciones, pero sí quiero dar algunas bases para que nuestros oyentes puedan acercarse. Voy a estar utilizando a lo largo de los 4 capítulos, hay muchos libros, ya se imaginarán ustedes cuántos hay que se han escrito sobre García Márquez. Yo voy a utilizar uno en mi completa libertad de un autor latinoamericano que me parece que es de los mejores lectores que han existido sobre la faz de la tierra, como lo es Mario Vargas Llosa. Él publicó en 1971 García Márquez, Historia de un deicidio, que es de donde tomaré muchos de los elementos que estaré comentando acá. Que si este texto de Vargas Llosa es el mejor, no lo sé. Cada uno de los expertos decidirá cuál es el que más le gusta y los profesores determinarán cuál es la bibliografía para leer, para comprenderlo todo. Yo, desde mi completa libertad, elijo este porque me parece que es muy claro y que nos permite acercarnos en muchos aspectos. Los 4 capítulos que queremos ofrecer desde Paredro son los siguientes. Hoy nos estaremos ocupando de Macondo y la familia Buendía. Vamos a entender cuáles son los puntos más importantes de Macondo, vamos también a entender la naturaleza de la familia Buendía, más, como les digo, desde lo descriptivo que desde lo analítico, si se quiere, o lo interpretativo. Luego, en el próximo capítulo, el capítulo número 2, vamos a estar dedicándonos a lo real imaginario, es decir, todas esas categorías de donde sale nuestro famoso realismo mágico y todo esto. Lo real imaginario nos vamos a ocupar para entender cómo funcionan los distintos estamentos que tanto llaman la atención sobre esta novela. En el tercer capítulo me dedicaré al tiempo y a la narración. El tiempo, uno de los grandes elementos que entra a jugar cuando comparamos una versión cinematográfica con una versión novelesca. Ya verán por qué, porque es que el tiempo en literatura actúa como no puede actuar en ningún otro lugar. Entonces yo creo que cuando gente ha criticado o no le ha gustado la obra es porque no ha entendido esa diversidad o esa divergencia temporal. Y nuestro cuarto capítulo será acerca de las estrategias narrativas que encontramos en 100 años de soledad para saber qué es esta fascinación de esta novela y esta construcción tan impresionante. Pero antes de arrancar, quiero compartirles un fragmento de una carta, ya que vamos a estar leyendo la novela. Quiero leer un fragmento, como ustedes saben, Alfaguara publicó Las cartas del boom de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Esto se publicó en junio de 2023. Y hay una carta de Carlos Fuentes que le escribe a Julio Cortázar en Venecia el 21 de julio de 1967, y quisiera arrancar por acá. Muy querido Julio, te escribo por la necesidad imperiosa que siento de compartir un entusiasmo. No sé dónde anda en estos momentos Gabriel García Márquez, y puesto que no puedo escribirle al autor, te escribo a ti, a quien todos debemos tanto, ese tanto indefinible que es un aire nuevo, un campo más ancho, una constelación que se integra. Acabo de leer 100 años de soledad y siento que he pasado por una de las experiencias literarias más entrañables que recuerdo. Conocía partes que Gabriel me había dejado leer en México, pero todo mi entusiasmo previo no me preparaba para la deslumbrante totalidad de esa crónica exaltante y triste, para esa prosa sostenida sin desmayo, para esa imaginación radicalmente liberadora. Me siento distinto después de leer el libro, como si hubiese por fin podido reconocer a toda mi gente y darle la mano, porque había que darle la espalda a esta misma gente cuando era vista con la mirada circunstancial y patronizing del naturalismo. Gallegos de Alegría e Icaza nos habían divorciado de media América. Tengo la impresión de haber leído algo así como el Quijote latinoamericano,
un Quijote atrapado entre las montañas y la selva, sin campos que recorrer, un Quijote claustrofóbico que por ello tiene que inventar el universo a partir de sus 4 paredes derruidas. Qué maravillosa reinvención del mundo a partir de esa reinvención de los inventos. Qué prodigiosa imagen cervantesca del mundo convertido en discurso de la literatura, en paso continuo e imperceptible de lo real a lo vivido, a lo imaginado. Los Buendía, como Don Quijote, solo existen a partir de la literatura, pero la literatura se convierte en la realidad superior porque es capaz de dar vida a los Buendía. Tiene que quedar por ahí un Aureliano con la cruz de ceniza en la frente, que ahora salga a protestar contra la crónica del bisnieto del coronel Gerineldo Márquez, a enmendar los errores inevitables y a proponer una nueva radical, insospechada lectura de los pergaminos de Melquíades. Alguna vez me escribiste de la novela mutante. Creo que esta de Gabriel es eso, una generación y regeneración al infinito de las figuras que nos propone el autor, mago inicial de un exorcismo que ya no puede tener fin. Y qué sentimiento de alivio, Julio. ¿No te sucede que cada buena novela latinoamericana te libera un poco, te permite limitar con exaltación tu propio terreno, profundizar en lo tuyo con una conciencia fraternal de que otros están completando tu visión, dialogando, por así decirlo, con ella? Bueno, perdona tanto despropósito y abóname la urgencia de compartir contigo esta alegría. Esto está en el libro ya mencionado, Las cartas del boom, entre las páginas 234 y 235. Pues bien, luego de esta introducción a cargo de Carlos Fuentes, ¿qué les parece si nos centramos directamente a mencionar estos elementos que Vargas Llosa denomina como los elementos que forman parte de lo real objetivo en la novela? Es decir, una componente, si se quiere, de lo que termina siendo una crónica social e histórica. Y para esto me quiero referir en el capítulo de hoy, pues a esa relación que hay entre la familia Buendía y Macondo y un poco entender como las partes para cohesionar esa experiencia literaria. Podemos arrancar comentando que la familia Buendía y Macondo se reflejan mutuamente, prácticamente. La historia de tanto de la familia como de Macondo resume una especie de experiencia humana, pasando por etapas comunes a cualquier sociedad. No creo que únicamente las subdesarrolladas o latinoamericanas, es desde el orden mítico, podemos decir que es subdesarrollado por las relaciones que se tiene, pero yo creo que lo que nos trae es estas etapas propias al desarrollo humano. Esto significa que es un ciclo temporal o un ciclo de vida que abarca desde el nacimiento hasta la muerte de una civilización, replicando etapas de distintas sociedades. Aquí ya podemos sacar un primer elemento y es esta estructura testamentaria, si se quiere, de 100 años de soledad que comienza con un Génesis y termina con un Apocalipsis. Comienza al inicio con los huevos prehistóricos y las cosas que no tienen nombre y termina con ese diluvio y ese ciclón una vez se resuelven los manuscritos. Pero vamos paso a paso, por supuesto. Macondo es fundado por José Arcadio Buendía y los 17 compañeros que deciden acompañarlo. Esto ocurre luego, y está en la serie claramente, luego del asesinato por honor a Prudencio Aguilar. Pero en cuanto se funda, fíjense que Macondo se presenta como una comunidad primitiva, autárquica, caracterizada por una igualdad y solidaridad entre todos sus miembros, en una interacción entre lo humano y lo natural bastante clara, porque es la agricultura y el trabajo de la tierra aquello que les permite seguir. Por supuesto, la creación de Macondo tiene una importante influencia de la familia Buendía, por supuesto de José Arcadio Buendía, quien no solamente la nombra, sino que es quien prácticamente la organiza. Él determina dónde se montan las casas, dónde se ponen los cultivos, ¿verdad? Y esto hace que sea una sociedad y una comunidad patriarcal, por supuesto. Es un entorno idílico, y cuando digo idílico es lo más parecido a ese jardín edénico antes de la expulsión.
en el que no pasa nada malo, todo el mundo habita bien, es un lugar primoroso en el que por supuesto empiezan a ocurrir cosas que veremos en el próximo capítulo, la enfermedad del insomnio y tantas otras, esos elementos de fantásticos y real maravillosos, pero es sobre todo un lugar donde previo a la llegada de cualquier tipo de mancillación, de mancha o de conflicto, si se quiere, es capaz este pueblo de vivir así hasta que tiene 300 habitantes, ¿cierto? La primera transformación que tiene Macondo es cuando precisamente Úrsula Iguarán sale detrás de los gitanos buscando a José Arcadio, cuando dice se hizo gitano, y el narrador nos dice se puso un trapo rojo en la cabeza y se hizo gitano. Úrsula sale a buscarlo. No es la única que sale, si recuerdan José Arcadio también sale en múltiples oportunidades, pero nunca encuentra nada, es cosa que hace que el personaje sea fascinante. Tiene 2 o 3 salidas, mientras que con la primera de Úrsula ya es suficiente para encontrar dónde queda Macondo, porque ella encuentra la ruta que conecta Macondo con el mundo, donde les llega la prensa, donde les llega el correo, y es ella quien trae a los inmigrantes y convierte esta comunidad, o la transforma, si se quiere, de lo agrario a un centro de comercio y artesanía. Ya desde ese momento empieza la calle, por ejemplo, de los árabes, ¿no? Este primer cambio tiene un elemento fundamental porque cuando Macondo se abre al mundo, es cuando entran a jugar muchos más elementos que los primeros y las 17 familias que llegan. También es importante resaltar un elemento fantástico. Cuando digo fantástico es buenísimo y también de naturaleza fantástica, y es que ellos llegan a pie, luego de meses de caminar, pero a donde llegan no tienen ni idea de dónde es. Vamos a ver más adelante lo que implica la temporalidad, pero podemos aventurarnos que la situación geográfica otorga una importancia mítica a este lugar porque en la medida en que no saben dónde están, aunque llegaron a pie, deja la pregunta de dónde estoy y esa indecisión va a permitir. Pues bien, cuando Macondo tiene esta primera transformación, cuando llegan nuevos ciudadanos, es cuando llegan también 2 instituciones, y es imposible no verlo ya desde una parte interpretativa, pero son las 2 instituciones que van a traer los primeros conflictos a la vida macondiana. Me refiero a la llegada de la religión, representada en el padre Nicanor Reina, y por el otro lado la instalación de la fuerza policial y de la llegada del gobierno, representada en Apolinar Moscote, el corregidor. Esto implica para Macondo un cambio significativo porque traerá los conflictos políticos y, pues, con el tiempo va a traer el inicio de las guerras civiles. No olvidemos que la guerra civil y cuando el coronel Aureliano Buendía decide convertirse en tal es porque pues, es testigo y sabe lo que supuso el robo de unas elecciones entre los liberales y los conservadores. Estas guerras civiles duran casi 20 años dentro de la novela y este tiempo de guerras también va a tener unos elementos importantes dentro de la naturaleza de Macondo, como la introducción del telégrafo, por supuesto, y cuando se termina la guerra, Macondo ya va a ser un municipio y va a tener a su primer alcalde, el general José Raquel Moncada. Luego viene la época de la paz, con la prosperidad, una renovación urbana, creo que en este momento llegan también las tejas de zinc, nuevas construcciones y avances con el ferrocarril, que lleva precisamente uno de los Buendía, y también llega la luz eléctrica y el cine. La llegada del cine es increíble y la reacción, por favor, no dejen de leer ese capítulo cuando la gente dice, pero ¿cómo así si tanto lloramos a este personaje? ¿Cómo así que vuelve a aparecer? Porque no entienden que son actores que representan esto. Pues bien, la llegada de todo esto va a traer otra, que es ese instante en el que los Buendía deciden invitar a este gringo, quien se va a comer ese primer banano y va a cambiar la vida de Macondo para siempre. Me refiero a Mr. Herbert, quien invitado a la casa de los Buendía le dan un banano y se come 2 racimos y rápidamente convertirá a Macondo en lo que es el territorio de la United Fruit Company. Esta es la tercera transformación que tiene el pueblo, absolutamente radical, en la que se incorpora un nuevo pueblo de gringos
que se caracteriza por casas modernas, un ambiente de lujo, y el narrador nos lo dice. Cuando los macondianos se despertaban, lo primero que hacían era ir a reconocer el pueblo que ya no sabían cómo era. Los antiguos habitantes de Macondo, pues ¿qué hacen? Irse a trabajar a la United Fruit Company, se convierten en asalariados agrícolas y existe una masiva inmigración de forasteros que cambia el paisaje y la vida del pueblo, dejando atrás no solamente lo idílico antes de la guerra, sino incluso la paz próspera que viene después de la guerra civil. Es un periodo de prosperidad bastante efímero, y que trae un estilo de vida que no se había visto hasta entonces. Derrochador, también relacionado con uno de los Buen Día, un gran crecimiento vertiginoso, trae el primer automóvil y muchas otras cosas más. Sin embargo, el poder de la compañía también trae los conflictos sociales que por supuesto van a culminar en las huelgas reprimidas violentamente por el ejército. Y ahí está, por supuesto, ese gran artículo escrito por Juan Gabriel Vázquez en El arte de la distorsión sobre 100 años de soledad como novela histórica, ¿cierto? Están las huelgas reprimidas, aparece la violencia ya contra el Estado, no solamente las anteriores que era de la guerra civil, y esta historia se cierra, la historia de las bananeras se cierra con ese cataclismo natural, con ese diluvio que tarda 4 años en Macondo. Recuerdan, no el ciclón último, sino esa lluvia ininterrumpida que ocasiona el desmantelamiento de la compañía bananera, y por supuesto hace que todo el mundo que antes estaba por la fiebre del banano se vaya. Luego que se va la compañía bananera, Macondo se convierte en un tremedal de cepas putrefactas. Cae en una existencia monótona, empobrecida, hasta que se convierte en un pueblo muerto, deprimido por el polvo y el calor. Es sin lugar a dudas ya el comienzo de la decadencia final, que va a culminar con la tormenta final que destruye todo, es decir, el apocalipsis, si se quiere. Y esto es lo que determina el fin del ciclo vital de Macondo propiamente dicho. Ahora bien, como ya habíamos anunciado, lo que pasa es que la vida de Macondo está estrechamente vinculada con la vida de los Buendía. Entonces, el auge de los Buendía se va a representar también en el auge de Macondo, y al mismo tiempo la decadencia de Macondo se va a reflejar también en la decadencia de los Buendía. Los últimos capítulos, que son fascinantes a mi juicio, lo van a ver de manera bastante clara. Hay una clara hegemonía en esta sociedad de los Buen Día, quieren la casa más linda, todos quieren tener la casa como ellos, más sin embargo, como les digo, representándose y reflejándose también va a caer en una nueva decadencia. Antes de la existencia de Macondo, sabemos cosas de la familia, de los Buen Día, y aquí voy a empezar a hablar sobre ellos. Conocíamos a los ancestros de Úrsula y Guarán, esa bisabuela que vivía en Riohacha en el siglo XVI, que se quemó cuando se sentó en el fogón, quien se casó con un comerciante aragonés, y por la rama paterna, un criollo cultivador de tabaco llamado José Arcadio Buendía también prosperaba por la misma época. Las dos familias se establecen en una sociedad gracias a la agricultura. Con el tiempo las familias se alían a través de matrimonios, generando constantes intercambios entre ellas, siempre con ese temor que va a ser un motor narrativo clarísimo a lo largo de la serie, con ese temor de que el cruce de razas produzca mestizajes indeseables, por no decir colas de marrano, y esto es lo que genera una gran oposición al matrimonio entre Úrsula y José Arcadio, quienes son primos. No les importa, se casan, se mudan a Macondo, lo encuentran y así marcan el inicio de la historia de los Buendía, que será narrada en detalle hasta su declive absoluto, como ya lo vemos. Fíjense un detalle, hago una pequeña pausa. Es claramente la serie se encarga más que hablar de la historia de Macondo, como lo hace la novela, la serie se va a aferrar a la historia de los Buendía. Por eso el inicio, por eso saltamos de ese plano del coronel Aureliano Buendía frente al pelotón de fusilamiento a las fiestas previas al matrimonio de José Arcadio y Úrsula Iguarán. Es importante entender cómo hay una toma de decisiones en la serie que es irse por el lado familiar,
más que claramente espacial. Primera apertura que nos obliga. Los Buendía, asimismo, son 7 generaciones. ¿Qué les parece si las repasamos rápidamente para poder ubicarlas todas? La primera, por supuesto, es José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán. Son los padres a quienes comienzan y que además son primos. José Arcadio y Úrsula van a tener a José Arcadio, que es el mayor, impulsivo, voluntarioso, quien se vuelve gitano y años después va a volver a aparecer. Está Amaranta, quien rivaliza con Rebeca por Pietro Crespi, y está el coronel Aureliano Buendía, con quien arranca la novela. Esta segunda generación, pues también por supuesto es compartida por Rebeca, aunque es huérfana, por supuesto es quien se chupa el dedo, come tierra, come cal, y rechaza a Pietro Crespi y luego se va a quedar con José Arcadio, en el que ya hay este guiño, ¿no? Porque no es que sean hermanos propiamente dicho, son hermanastros. Pero bueno, digámoslo así. Las parejas con las que esta generación está, es como digo, Rebeca con José Arcadio y Remedios Moscote con el coronel Aureliano. Remedios Moscote, que no Remedios la Bella. La tercera generación se da, por un lado, gracias a Pilar Ternera, que es esta amante y consejera de los hermanos Buendía, que es alegre, es sabia y que también pues lee las cartas y todo, con quien, por un lado, José Arcadio va a tener a Arcadio, quien es acogido en la familia, nunca va a conocer sus orígenes y pasa de ser profesor de la escuela a ser ese pequeño dictador suelo, si se quiere, de Macondo. Y el coronel Aureliano, de la segunda generación, va a tener con Pilar Ternera a Aureliano José, que es también de la tercera generación, quien se va a combatir junto a su padre y quien está enamorado, por supuesto, de Amaranta. Esta tercera generación también es compartida por los 17 aurelianos, cada uno correspondiente parecería a las 17 mujeres distintas que conocen los tantos conflictos militares en los que se mete, pero cada uno lleva el apellido materno y son cada uno asesinado sistemáticamente. Entonces, la cuarta generación va a salir ¿de quién? Arcadio con Santa Sofía de la Piedad, que es quien se vuelve pareja de Arcadio gracias a Pilar Ternera, porque recuerden que Arcadio intenta seducir a Pilar y ella le da todos sus ahorros a Santa Sofía para que sea quien se acueste. Y entre Arcadio y Santa Sofía van a tener a Remedios la Bella, por un lado, a Aureliano II, por el otro, quien es el parrandero y es el glotón, quien representa la llegada de la United Fruit Company, y también a José Arcadio II, ¿cierto? Quien es quien remata los gallos para financiar la embarcación que ha de llegar a Macondo en esta un poco locura, y es muy importante porque es quien sobrevive a la masacre de la huelga de las bananeras. Él es quien se pone al niño en los hombros, por supuesto, y a quien meten en los vagones y quien logra volver casi como que hubiera aparecido. Entonces, esta es la 1, 2, 3, la cuarta generación. La quinta generación va a surgir del cruce entre Aureliano II y Fernanda del Carpio, la hermosa mujer que de hermosura tiene también su religiosidad, a veces tremendamente antipática, cada uno lo determinará, con ínfulas y aires de grandeza, bastante perfeccionista, quien yo creo que de alguna forma intenta emular a Úrsula Iguarán, pero pues no le llega ni a los tobillos, digámoslo así, pero es un personaje muy importante. Entre Aureliano II y Fernanda del Carpio van a tener a la quinta generación de los Buendía, quienes son Renata Remedios, más conocida como Meme, a José Arcadio, a quien mandan el seminarista, a quien van a mandar a Roma, y también a Amaranta Úrsula, fundamental, también para el final de la novela. Bueno, pues Meme, por un lado, se enamora de Mauricio Babilonia, y es esa increíble. Mauricio Babilonia es un personaje entrañable, a quien lo acompañan siempre las mariposas amarillas, ¿no? Y con quien, acostándose entre flores amarillas y alacranes, van a concebir a Aureliano Babilonia, el sanscritista, quien se dedica a estudiar sánscrito y quien va a vivir encerrado
también en ese cuarto que será de primero de Melquíades y después de las vacinillas, y quien se va a dedicar a esclarecer esos manuscritos de Melquíades, ¿verdad? Y de la quinta generación, Amaranta Úrsula regresará de Europa con Gastón. Amaranta Úrsula es tan vital como Úrsula, pero también distinta. Y claro, cuando vuelve con Gastón, ya Macondo está en una fase final, podríamos decir que ya está cayendo. Gastón es aviador, regresa a Bruselas por negocios porque siempre está pendiente que le envíen el aeroplano, pero se separa de Amaranta Úrsula y decide quedarse. Luego aquí es donde se empieza a crear esa cola de cerdo, porque Aureliano Babilonia, luego de la muerte de José Arcadio, llamámoslo más bien de José Arcadio el seminarista y pedófilo, y ese sí que es derrochador, luego de la muerte de José Arcadio llegará a la casa Amaranta Úrsula con Gastón y Aureliano Babilonia, quien nació precisamente en el convento donde fue enviada Meme por su madre, la temerosa Fernanda del Carpio, se enamorarán sin saber en ningún momento, pues que son tía y sobrino. Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, una de la quinta generación y otra de la sexta, van a tener al bebé con cola de cerdo llamado Rodrigo en la novela, pero a quien se lo comen y se lo llevan las hormigas, marcando así, por supuesto, el fin de la estirpe. Hay elementos que vale la pena también mencionar y Vargas Llosa así lo hace. Por ejemplo, habla de la importancia de la mujer y hay un elemento clave, la mujer siempre está circunscrita en el hogar, eh, aunque es la que sería interesante la discusión de poderes, porque no es quien tiene el movimiento fuera de la casa, pero es quien se encarga del orden doméstico y que todo esté bien. Sí hay un elemento bastante claro, y es que si las mujeres son legítimas, son reservadas y las concubinas siempre van a tener más libertades. Y la vida sexual en Macondo, pues seamos sinceros, por lo general depende del tamaño del pene de los hombres, ¿no? Aparentemente la única manera para una mujer de tener un placer sexual es porque la contraparte masculina tenga un miembro muy grande y eso está representado en muchos también de los personajes. Frente a sensualidades y acciones, yo recomiendo mucho releer los últimos capítulos de ese increíble amorío que se establece entre Aureliano, Babilonia y Amaranta Úrsula, amorío que por demás también va a representar esa decadencia propia del pueblo. Así pues, cerramos nuestro primer capítulo repasando la importancia de, bueno, más que la importancia, hicimos una reseña genealógica, si se quiere, de los distintos aurelianos, perdón, de los distintos Buendía, porque podemos establecer cómo cada una de estas generaciones forma parte de un momento distinto de Macondo. José Arcadio y Úrsula Iguarán forman parte de los iniciáticos, José Arcadio, Coronel y Amaranta forman parte del desarrollo, pero también de la llegada de la religión y del ejército, por lo tanto de las guerras civiles. Arcadio y Aureliano José son quienes van a estar, sobre todo, hijos de Pilar Ternera con Santa Sofía de la Piedad, representan un poco la paz y la prosperidad posterior a las guerras civiles. Luego Aureliano II, el parrandero, y José Arcadio II van a vivir la época de la United Fruit Company, claramente, junto con Remedios la Bella, por supuesto, pero digamos que desde lo masculino va a ser muy claro que ellos van a vivir ese momento de Macondo. Luego Meme, José Arcadio y Amaranta Úrsula ya van a vivir, bueno, los tres, prácticamente los tres se van de Macondo, cada uno en un lugar distinto, ya representan como ese momento en que los hijos se van de la casa, podemos decirlo así, pero que también es el preámbulo a la decadencia plena de lo que va a ser Macondo. Aureliano Babilonia, hijo de Mauricio y de Meme, es la recuperación de lo, llamémoslo si se quiere, de lo intelectual o de lo escrito. Creo que es mejor porque es quien se va a ocupar de resolver estos manuscritos de Melquíades y también esa combinación entre esa condena metaliteraria
y es que quien resuelva los manuscritos inevitablemente va a traer la destrucción de Macondo. Eso lo veremos más adelante. Ese Aureliano con Amaranta Úrsula representan ese declive absoluto posterior al diluvio de Macondo, que parece estar ahí para lavar y limpiar culpas. Y por último, Aureliano o Rodrigo, el bebé con cola de cerdo, quien vive muy, muy, muy poco. Y ni hablar de Amaranta Úrsula, quien se desangra de hecho del parto, pero Aureliano va a vivir lo justo para que se lo coman las hormigas y se cumplan así los 100 años de soledad de la estirpe de los Buendía. Espero que hayan disfrutado estos elementos, que sobre todo ayuden en la lectura. Si no lo han hecho, háganlo ya. Se los recomiendo mucho, no solamente para leer una gran novela como lo es 100 años de soledad, sino para formar parte de manera más, digámoslo como más, con mayores criterios frente a las discusiones sobre si la serie hace un buen papel o no en adaptarse y basarse en la novela. Nos vemos en la próxima entrega sobre estas guías de lectura. Gracias por habernos acompañado.